presenta con poder y se manifiesta con poder en nuestras vidas, en especial en este acontecimiento cuando un centurión se le acerca a Jesús y le dice que sane al criado que está enfermo. Pero solamente a este centurión le basta una palabra de Jesús. Solamente di una palabra y mi criado quedará sano. ¿Cuántos de nosotros en este lugar necesitamos una palabra de aliento, una palabra de Jesús, una palabra salvadora, una palabra renovadora, una palabra que sale de la boca de Dios, que es una palabra que alimenta el espíritu, que es una palabra que alimenta la fe, que es una palabra que redime el corazón del hombre, que es la palabra de vida, que es la palabra de Dios, hermanos? Qué importante es acercarnos como ese centurión, reconociendo que Jesús es la medicina perfecta, que Jesús tiene una salida a mi debilidad, a mi problema, a mi dificultad, a mi enfermedad. Dios siempre tiene una palabra de vida eterna, y es por eso que el centurión se acerca a la fuente de agua viva en donde brota la vida eterna. El centurión se acerca a este Jesús, el Señor de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que pueda Él ministrar la curación a este criado. Y es por eso que el mismo Jesús dice: yo iré a curarle. Y lo dice en términos futuristas. Pero Jesucristo está en este momento también tocando el corazón de este centurión, en donde cuando entabla la conversación con el centurión, está también alimentando en esa conversación la semilla de la fe de este hombre. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor, cuando nosotros estamos vacilantes, cuando hay dudas en el corazón, cuando hay obstáculos que nos impiden ver la gloria de Dios, entonces Dios lo que hace es que en esa conversación amorosa que tú y yo estamos estableciendo con el Señor está acrecentando en nosotros esa semilla de la fe. Y eso es lo que ha hecho Jesús en ese centurión. Cuando se encontró con él, entonces en la conversación que tenían, lo que hizo fue infundir, así como infundió en la mujer samaritana, infundió la fe en esa mujer, así también hizo Jesús con ese centurión, infundió ese don maravilloso de la fe en su vida, para que creyese que el que estaba ahí tenía poder para sanar y para liberar. Y ese Dios vivo, en el que nosotros creemos, también tiene el poder de hacer esos milagros que hizo en aquellos tiempos y lo sigue haciendo en este lugar, en el hoy de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús puede sanar su vida en esta tarde? Amén. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida eterna. Y por eso Jesús está diciendo a este hombre: yo iré a curarle. Pero el centurión replica: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Señor, no basta que tú vayas a ese lugar. Tus palabras tienen poder. Las palabras de Jesús realizan lo que dicen. Las palabras del Señor tienen ese poder trascendental de que realizan y comunican la gracia que el mismo Jesús quiere para sus hijos. Y por eso el centurión reconoce en la palabra de Jesús la autoridad que viene de Dios, porque la auténtica autoridad que viene de Dios, decía el predicador del Papa, Raniero Cantalamessa, radica en la obediencia de la fe. ¿Por qué se cumplen los milagros, los signos y los prodigios cuando Jesús está predicando el Evangelio? Porque tiene una autoridad. Y es la autoridad de la obediencia en la fe. Cuando el mismo Jesús obedece al Padre, entonces el Padre le está acreditando a su Hijo esos signos y prodigios. Y eso pasa también con cada uno de nosotros cuando tenemos una autoridad en el ministerio de la sanación o la liberación. Cuando nosotros
le pedimos al Señor y le clamamos al Señor con fe, entonces el Señor mira si hay una auténtica obediencia de la fe que nosotros tenemos hacia Él, y si hay una auténtica obediencia en la fe, Dios nos acredita como sigue acreditando a sus profetas y a sus siervos, porque hay una autoridad, porque el Señor ha dado también la autoridad, ha acreditado a sus profetas y a sus apóstoles y a sus siervos para que sigan proclamando la buena noticia y los signos y prodigios se sigan dando, así como se dio en este texto de la palabra, se sigue dando hoy, en el hoy de nuestras vidas. Autoridad. El centurión está acreditando la autoridad que viene de Dios, y por eso el centurión sabe que solamente una palabra bastará para sanarle. Una palabra. Y nosotros muchas veces queremos signos externos, pero las palabras de Dios tienen poder. Y cuando tú y yo creemos en esa presencia salvadora del Señor, confiamos plenamente en Él y creemos que Él hace su obra en medio de nosotros como quiere y cuando quiere. ¿Por qué Dios no realiza su obra en nuestras vidas? Por muchas razones. Nos sentimos estancados en desierto, en aridez. Nos sentimos como aquellos hombres y mujeres a quienes Dios no escucha cuando le estamos clamando y clamando y no vemos resultados en nuestra oración. Es porque el mismo Señor nos está mostrando de que hay algunos elementos de nuestra vida espiritual que están fallando. Porque muchos de nosotros, cuando clamamos a Dios, no recibimos aquello que clamamos. En otras palabras, ¿por qué no nos sanamos de las enfermedades cuando nosotros nos acercamos a Dios? Y entonces lo primero que decimos es: voy a tirar la toalla porque Dios no está conmigo, porque Dios no me escucha. Y hay muchas razones, y la primera razón es por la falta de fe. Por la falta de fe. Miren lo que dice Jesucristo de este hombre. Dice en el versículo 10: al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que no he encontrado en nadie una fe tan grande. El mismo Dios diciendo que no había encontrado en nadie una fe tan grande. ¿Cómo es tu fe? ¿Débil? ¿Pequeña? ¿Frágil? ¿Una fe que es vencida por las dudas? ¿Una fe que pierde la esperanza? Por falta de fe es que Dios no obra milagros. Y la fe es la mano del hombre que se abre para acoger la gracia de la salvación. La fe es la mano del hombre, es la mejor comparación que podemos ver. La fe es tu mano que se extiende, que se abre para recibir el don de la gracia, el don de la salvación. Y en Dios sería la gracia que baja para darnos a nosotros el don gratuito de aquello que clamamos y que pedimos, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Dios cumple sus promesas. Pero si tú tienes fe, porque si no tienes fe, no sucederán los milagros. Porque si tu fe es débil y no es tan grande como la fe del centurión, entonces no se darán los signos y prodigios. Por falta de fe no se pueden operar los milagros. Por eso Dios espera que en el 1% que tenemos que dar nosotros para Dios operar y obrar, y es en nosotros el don de la fe, abrirnos a la gracia de Dios, en ese 1% es que Dios puede realizar el milagro maravilloso que está por encima de la ciencia, porque no hay nada imposible para Dios y todo es posible para el que cree. Amén.
Dígale eso a la persona que tiene a su lado, hermano, hermana. Tenga fe, dígaselo, tenga fe. Tenga fe. Más fe que la cananea, dígaselo. Vamos a tomar tres cosas importantes. Primero, vamos a hablar un poco sobre los cristianos católicos que necesitamos levantarnos en la fe. Primero, cristianos católicos que necesitamos levantarnos en la fe. Segundo, vamos a hablar un poco sobre el poder de la fe. ¿La fe tiene? La fe tiene poder. A ver, más fuerte. La fe tiene poder. La fe tiene poder. Y tercero, vamos a hablar un poco sobre los bienes que nos da la fe. ¿Qué bienes adquirimos? Porque uno dice, bueno, sí, yo creo ¿y qué recibo de Dios? Si yo tengo fe, ¿cuáles son los bienes que yo recibo? Entonces vamos a hablar sobre los bienes de la fe. Tres cosas importantes: levantarnos en la fe, el poder de la fe y los bienes de la fe. Tres cosas importantes. ¿Recuerdan ustedes el texto bíblico del Evangelio de San Marcos en el capítulo 2? Cuando Jesús está sanando a un hombre paralítico y que abren un boquete en el techo y que lo lanzan desde el techo. ¿Recuerdan ustedes el texto bíblico? San Marcos en el capítulo 2, para que lo lea en su casa. Ahí lo tiene para que lo lea en su casa. San Marcos en el capítulo 2. Y entonces Jesucristo dice allí en ese texto de la palabra que tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero más adelante, como los escribas y fariseos estaban criticando el proceder de Jesús, porque le dijo hijo a este hombre paralítico, le dijo hijo, es decir, solamente Dios nos dice hijos a nosotros, es decir, lo está acercando al tribunal de la gracia y de la misericordia. Entonces los fariseos y escribas empezaron a buscar motivos para perseguirle. Y entonces Jesucristo, también confrontando esa situación con los escribas y fariseos, le dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso es lo que Jesús hace con aquel hombre que a lo mejor fue a ese lugar porque iba movido por la fe de otros. Eso pasa como en este lugar. Algunos llegaron por la fe de otros. Venga, vamos al encuentro. Venga, vamos que vamos a recibir bendiciones de Dios. Venga, acerquémonos a la gracia de Dios. Y entonces aquel hombre se ve sorprendido cuando Jesucristo perdona sus pecados. Pero además de perdonarle sus pecados, lo que hace es que lo levanta. Lo levanta. Y es que Dios nos levanta a cada uno de nosotros de las postraciones en las que hemos caído. Es que Dios nos da una nueva enseñanza. Dios tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. El Señor tiene una oportunidad para que nosotros nuevamente abramos nuestros ojos, reaccionemos a la fe y digamos: es necesario empezar a creer en Dios. El levantarnos implica en nosotros morir a nosotros mismos. El levantarnos implica a nosotros sacrificarnos un poco más. El levantarnos implica en nosotros colocar nuestra mirada en el Señor, porque por eso el mismo Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor nos va a levantar, como decía San Bernardo. El Señor nos levanta en nuestra fe. El Señor nos levanta en nuestra fe. Nosotros corremos tras el amor, pero también es importante percibir cómo tiene que haber en nosotros esa semilla de la esperanza, porque la fe, el amor y la esperanza son en nosotros la fuente maravillosa de sostenernos solamente en Cristo. Si tú te levantas en fe,
Si tú te levantas en Cristo, entonces en esta tarde en tu vida, en tu familia, habrá una transformación, habrá un cambio, habrá una renovación, pasará algo. La gloria de Dios se manifestará en tu vida, porque Dios está presente en tu vida y porque el mismo Dios que está en este lugar no quiere verte esclavo, atado y encadenado, sino que el mismo Dios quiere levantarte y sostenerte, porque solamente Él te da la fuerza para ser feliz, para seguir luchando, para seguir adelante, porque la fuerza de Dios está sobre ti, porque la gracia de Dios está sobre ti. Amén.